Continuamos con el tercer grupo de los campos científicos y esta vez le toca al grupo de biología con su proyecto Fitoplancton, motor verde del océano. Bueno, en esta presentación vamos a hablar de nuestro proyecto llamado Fitoplancton, el motor verde del océano. Y bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción, luego hablaremos de la hipótesis que hemos planteado. A continuación desarrollaremos el proceso de experimentación en el que hemos hallado la determinación fluorométrica de la concentración de clorofila A y la determinación de la concentración de oxígeno disuelto. Y bueno, por último presentaremos los resultados que hemos obtenido y a partir de ellos las conclusiones que hemos sacado. Bueno, primero, para aclarar algunas ideas, vamos a hablar de conceptos básicos como el fitoplancton, la bomba biológica y otros más. ¿Qué es el fitoplancton? Fito significa plantas y plancton significa organismo que va a la deriva. Por lo tanto, fitoplancton se puede definir como el conjunto de microorganismos unicelulares fotosintéticos que viven en las aguas superficiales de los ecosistemas acuáticos. Y podríamos decir que son los organismos fotosintéticos más importantes debido a varios aspectos. La importancia del fitoplancton, en la primera parte, es que se encarga de la oxigenación del planeta. Esto quiere decir que el fitoplancton produce el 50% del oxígeno de todo el planeta, que es una cantidad muy grande, sabiendo que existe mucha más vegetación terrestre que acuática. Y la segunda es que es la base de cadenas tróficas y regulador del CO2. Es la base de las cadenas tróficas marinas, ya que consume CO2 y produce materia orgánica, que ésta se sedimenta en los fondos marinos. Y otras bacterias y organismos se alimentarán de ellas, produciendo de nuevo CO2. Por tanto, el fitoplancton se encarga de que en la atmósfera exista siempre una renovación y consumo constante de CO2 y lo regula la cantidad en la atmósfera. La formación del petróleo, ya que esta sedimentación se acumula en los fondos marinos sedimentado y actualmente es nuestro petróleo que utilizamos. Los factores que limitan el crecimiento o desarrollo del fitoplancton son la luz, la temperatura y los nutrientes. Sin embargo, el agua no es un factor limitante, ya que éste vive en este medio. Y nuestra hipótesis del experimento es que los nutrientes son el factor limitante. Por tanto, vamos a extraer una muestra de fitoplancton marino en verano, porque el sol calienta la superficie del mar y hace que el agua arriba esté más caliente que abajo, que está la fría, y al ser más densa se queda abajo. Por tanto, los sedimentos van a estar abajo y arriba no va a existir ningún tipo de nutriente. Entonces vamos a coger una muestra de fitoplancton sin nutrientes y otra sin nutrientes a la que se las añadiremos y observaremos comparaciones y resultados. Pues bien, el primer día de práctica del proyecto consistió en una salida en barco a la ría de Vigo, en el cual recogimos muestras. Para recoger estas muestras utilizamos 3 herramientas. La primera de ellas fue el CTD, que es un aparato que introducimos en el agua y con ella hallamos la temperatura, la profundidad y la conductividad del agua. También utilizamos una botella Niskin, con la cual obtuvimos lo que son las muestras materiales. Esta botella se introduce en el interior del agua a la profundidad deseada de la que queramos obtener las muestras y por un mecanismo mecánico se cierra la botella y se obtienen las muestras. También obtuvimos muestras de zooplancton, las cuales las obtuvimos filtrando el agua a través de una malla de zooplancton. El segundo día empezamos el primer experimento.
El primer experimento, con él tratamos la clorofila, porque la clorofila es el pigmento más abundante en los organismos fotosintéticos y con ello, la clorofila nos sirve como indicador de biomasa del fitoplancton. Para este experimento dividimos el grupo en 4 parejas. Para que todo el mundo podamos hacer el experimento, también así obtuvimos 4 resultados y así pudimos compararlo, porque normalmente suele haber errores, entonces así pudimos compararlo. Al principio se le otorgaron 2 bolsas de 2 litros de agua a cada pareja. Una de ellas es el control, la cual estaba limitada de nutrientes y otra tenía nutrientes añadidos. El siguiente paso sería coger la mezcla de control y enrasar a 200 mililitros. Luego esto lo filtramos con una máquina, que es esta, que hace vacío y acelera el filtrado, y utilizamos un papel de 0,5 micras para conseguir separar las células fotosintéticas, entre las cuales estará el fitoplancton, que es lo que nos interesa medir. Luego este papel, cuando ya hemos conseguido filtrar todo, le metemos en un tubo de ensayo y añadimos 5 mililitros de acetona. Esto lo que conseguirá es romper células y sacar la clorofila, que es lo que nos interesa medir para saber la cantidad de biomasa de fitoplancton. Y una vez añadida la acetona, lo introducimos en una cámara frigorífica para congelarlo y romper aún más células durante 16 horas y media más o menos. Y pasado este tiempo, lo sacamos el papel y nos quedamos con el líquido, que ahora ya tendrá acetona y clorofila, y lo introducimos en un fluorómetro. El fluorómetro es una máquina que aprovecha la propiedad de la clorofila de fluorescencia, emite luz azul y dependiendo de la cantidad de luz roja reflejada nos dirá un dato de fluorescencia de la clorofila. Luego, una vez conseguido el dato, repetimos el proceso con la mezcla a la que han sido añadidos los nutrientes. Y después lo que hacemos es añadir acetona a un tubo de ensayo y introducirlo en el fluorómetro. El dato que nos dé se lo vamos a restar a los dos datos anteriores, que son la suma de la clorofila y de la acetona. Y así solamente conseguimos la fluorescencia de la clorofila. Además de las muestras del control y nutrientes, tenemos una que ya nos prepararon los profesores, que es el agua nada más sacada del mar, la fijamos, luego la filtramos, la congelamos como anteriormente y sacamos la fluorescencia. Y así también tenemos una referencia inicial con las características lo más parecidas posibles al medio natural, para compararlo luego con el control y la muestra a la que han sido añadidas los nutrientes. Luego los resultados les pasamos a una plantilla Excel que tiene ya las fórmulas que han sido añadidas por la profesora, y estas fórmulas lo que nos permiten es transformar la fluorescencia de la clorofila en cantidad de clorofila. Con estos datos elaboramos una gráfica que muestra perfectamente las comparaciones de cantidad de clorofila que hay entre la inicial, el control y los nutrientes. Bueno, esta gráfica os la enseñará más tarde Bea, que expondrá los resultados. Vale. Pues ahora vamos a pasar al segundo experimento, que consiste en determinar la concentración de oxígeno. Pues a partir de la cantidad de oxígeno podemos determinar la tasa de fotosíntesis neta, y cuanta mayor fotosíntesis, mayor número de organismos que va a haber en el medio. Os voy a describir algunos conceptos. La producción bruta es el oxígeno total formado en la fotosíntesis. La producción neta es el oxígeno que queda con la fotosíntesis, y luego la respiración. La respiración es el consumo de oxígeno y la fotosíntesis es la producción de oxígeno como desecho. ¿Para qué hacemos este experimento? Pues lo hacemos, como ya he dicho antes, para determinar la fotosíntesis neta. ¿Por qué? Porque, como también he mencionado antes, cuanta mayor fotosíntesis, mayor número de organismos, por tanto más fitoplancton que va a haber.
¿Cuál es el problema? Que también tenemos que tener en cuenta que el fitoplancton respira, con lo cual no solo medimos el oxígeno producido, sino también el consumido. Vale, el procedimiento. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser coger la bolsa de control y llenar 3 botellas. La bolsa de control es la que no tiene nutrientes. Entonces, para empezar, bueno, este es el método por el cual vamos a llenar las botellas. Colocaremos un tubo con el cual absorberemos un poco para que fluya el agua y luego lo meteremos dentro de las botellas y por último lo cerraremos. La primera botella que vamos a llenar va a ser la botella clara, la cual la vamos a meter en una nevera con luz para que produzca fotosíntesis y respiración. Luego lo meteremos en una botella inicial oscura. Esta no se va a incubar y con esta obtendremos la medida inicial de oxígeno. Más tarde en otra botella oscura, la cual vamos a meter en una nevera que no haya luz, con lo cual producirá respiración pero no fotosíntesis. Y luego el procedimiento lo vamos a repetir con la bolsa que tenga nutrientes y por último ya tomaremos las medidas de oxígeno. Bien, yo os voy a explicar cómo hacemos para poder medir el oxígeno porque, como sabemos, es un gas y se encuentra disuelto en nuestras muestras y para poder extraerlo tenemos que llevar a cabo un proceso. Es un poco tedioso, un poco difícil, pero voy a intentar explicarlo para que lo podáis entender. Bien, lo primero que tenemos que hacer es capturar el oxígeno que tenemos en nuestro medio, por lo que para ello vamos a tener que añadir 2 reactivos en un determinado orden para que nos salga ese precipitado que veis aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir el sulfato de manganeso y después el KIOH porque tenemos que tener yodo en exceso para que se produzca el precipitado, ya que el precipitado es de yodo. Entonces tendrá lugar esa reacción química que podéis ver allí y ya tendríamos todo el oxígeno reunido en ese compuesto final. Ahí se observa cómo se puede pasar al precipitado. Dejamos las muestras unos segundos para que precipite todo el yodo y ahora pasamos a acidificar la muestra. Añadimos el ácido y entonces todo el yodo quedará de nuevo disuelto en nuestro medio, por lo que tomará este color amarillento. ¿Y por qué queremos que el yodo quede disuelto si lo que queremos medir es el oxígeno? Bien, pues porque hay una relación entre oxígeno y yodo, porque por 1 mol de yodo tenemos medio mol de oxígeno y mediante los cálculos estequiométricos podremos hallarlo. Bien, de todas maneras ya tenemos el yodo disuelto, pero tenemos que medir la cantidad de yodo disuelto que tenemos. Para ello vamos a utilizar un titrino. Un titrino es una máquina que es muy específica y que tiene, como podéis ver, aquí tiene un electrodo y el otro, este tubo va añadiendo tiosulfato. El tiosulfato va añadiendo una serie de mililitros muy exactamente, ya que gracias al electrodo puede medir la cantidad de iones y así hasta que quede el medio neutro totalmente irá añadiendo tiosulfato. Cuando tengamos esa medida de tiosulfato, esos mililitros será proporcional a la cantidad de yodo y al final podremos obtener el oxígeno. Como podéis ver, al final nuestro medio vuelve a quedar del mismo color, vuelve a quedar cristalino, digamos. Y bien, aquí podéis ver cómo hemos seguido el proceso. Ahí pipeteamos 50 mililitros de nuestra muestra, después lo pusimos en el titrino. Aquí nos iba saliendo una gráfica de cómo iba neutralizándose la muestra. Y ahí la podéis ver, nos salían los miliamperios y mililitros de tiosulfato. Bueno, después de todo este lío para obtener el oxígeno, ya lo tenemos. Y una vez que sabemos la cantidad final de oxígeno, podemos saber que a más cantidad de oxígeno, más fotosíntesis se produce. A más fotosíntesis, más organismos unicelulares, más fitoplancton tendremos. Y esto significará que si hay más oxígeno que es un nutriente, hay más fitoplancton, por lo que habremos cumplido lo que queríamos. Bien, ahora van a explicar los resultados. Bueno, yo os voy a explicar los resultados de nuestros experimentos. En primer lugar, del experimento 1, que es el de la clorofila, podemos ver cuál era la cantidad inicial de clorofila
Y después que en la muestra del control, que no tiene ningún nutriente, la cantidad de clorofila ha disminuido. Esto significa que si ha disminuido, algunos organismos han muerto. Y sin embargo, en la muestra con nutrientes vemos que la cantidad de clorofila ha aumentado, por lo tanto hay más fitoplancton. De los resultados del experimento 2, que es para medir la cantidad de oxígeno, vemos que la producción bruta, que es la producción total de oxígeno, hay más oxígeno en la muestra con nutrientes, por lo que hay más microorganismos que han realizado la fotosíntesis. En la respiración también se produce lo mismo. Hay más respiración con nutrientes porque hay más fitoplancton. Y la producción neta es un balance entre la producción bruta y la respiración. Sale con nutrientes un valor negativo porque ha habido más respiración y por lo que se ha consumido más oxígeno del que se ha producido. Sin embargo, en la muestra sin nutrientes esta diferencia no es tan grande. Y después tenemos los resultados que obtuvimos el primer día con el CTD, que son las condiciones en las que se encontraba el fitoplancton. Podemos ver la curva roja, que es la de la temperatura, que muestra que hay una estratificación del agua. En las capas superficiales la temperatura es más alta, sin embargo en las capas más bajas, a más profundidad, la temperatura... No, al revés. En las capas superficiales es más caliente el agua y en las de abajo es más fría. También vemos las curvas rosa y verde, que son de la clorofila y del oxígeno, que van a la par porque están relacionadas entre sí. Cuanta más clorofila hay, significa que hay fotosíntesis y por tanto se produce oxígeno. Y ahora os van a hablar. Bueno, también comprobamos el tipo de fitoplancton que habitaba en la muestra que cogimos porque influenciaba a la hora de interpretar los datos. En nuestro caso, la mayor parte eran diatomeas. Si hubiesen sido dinoflagelados, probablemente no habrían tenido tantas dificultades a la hora de encontrar nutrientes. Bueno, estos son algunos de los organismos que vimos. Y también se nos proporcionaron unos libros para saber identificar los tipos de organismos que íbamos viendo. Bueno, la conclusión es que el crecimiento del fitoplancton sí que está limitado por los nutrientes. Esto se ve claramente a la hora de observar la distribución del fitoplancton en un mapa mundial. En los polos la cantidad de fitoplancton es mayor, ya que no hay una estratificación por temperatura, es decir, la temperatura en el agua es constante. Por lo tanto, sí que se pueden intercambiar los nutrientes de la parte baja a la parte alta. Sin embargo, en las zonas tropicales esto no es posible, ya que sí que hay estratificación. Los nutrientes se encuentran en la parte baja debido a que cuando un organismo muere se precipita hacia el fondo y la descomposición tiene lugar en la parte baja. Y si no hay corrientes que lo vuelvan a hacer que ascienda, esta se queda abajo y los nutrientes no llegan nunca arriba. Por lo tanto, el fitoplancton no puede tener vida. En el Ecuador sí que hay vida porque hay unas corrientes de agua que inyectan nutrientes desde el fondo marino hacia esta parte. Y ahora vamos a hablar de qué hemos aprendido. Bueno, finalmente vamos a contaros qué hemos aprendido con este proyecto. Lo primero, volvemos a la importancia del fitoplancton, ya que con este proyecto hemos comprendido mejor el papel que desempeña en la naturaleza. El método científico también es algo que hemos aprendido y sobre todo profundizado en él, porque en el proyecto pues hemos seguido los pasos desde la observación hasta sacar las conclusiones. Y bueno, la utilidad del experimento. Para buscar el punto práctico al estudio tenemos que volver a la importancia del fitoplancton y más específicamente a su papel regulador del CO2 del medio. En cualquier momento puede haber un cambio en el clima que provoca un aumento de la cantidad de nutrientes en el océano, lo cual, como hemos visto, puede tener un efecto positivo porque aumenta la cantidad de fitoplancton que regula el CO2 del medio, pero también puede tener un efecto negativo
porque también aumenta la cantidad de organismos heterótrofos que consumen el oxígeno. Y actualmente hay varios estudios que se centran en las repercusiones que tendría el aumento de nutrientes en el océano sobre las poblaciones de fitoplancton y de organismos heterótrofos marinos. Y uno de los fenómenos que utilizan estos estudios son las tormentas de arena, que tenemos una imagen en satélite de las tormentas, que transportan los nutrientes desde la Tierra hacia el océano. Y bueno, por último, también el proyecto nos ha permitido aprender a trabajar en equipo, lo que nos ha resultado bastante sencillo porque cada uno ha trabajado bien su parte y lo que ha facilitado a la hora de armar la presentación en conjunto. Y bueno, con esto concluimos la presentación. Nos gustaría dar las gracias a los profesores y a las monitoras que nos han acompañado estos días. Y bueno, gracias a Emilio por venir a vernos y por habernos enseñado la décima del primer día. Y bueno, muchas gracias y esperamos que os haya gustado.